Hola a todos, ¿cómo están? En este capítulo vamos a hablar de un tema, o vamos a continuar hablando del tema de modelo de negocio Lean Canvas. Recuerden que en el capítulo anterior hacíamos una introducción explicando el origen del Lean Canvas, dónde nace, cómo se crea y cuáles fueron las modificaciones iniciales que se tuvo desde el modelo Canvas al modelo de negocio Lean Canvas, que es un modelo especial para trabajar cuando tenemos apenas una idea de negocio y es necesario empezarla a plasmar y aclarar muchas ideas. Recordemos que el Lean Canvas es un prototipo o un modelo de inicio. Ese modelo no nos garantiza el éxito de la empresa, pero sí nos ayuda a hacer ese primer bosquejo de nuestra idea de negocio. Este modelo, en el camino, cuando ya empezamos a validar muchos de los aspectos que vamos a construir, ese modelo puede tener, y lo más posible es que tenga modificaciones. Por lo tanto, este se convierte solo en el primer paso cuando tenemos una idea de negocio. Hoy vamos a ver una parte del Lean Canvas que es muy especial. Recuerden que cuando veíamos la presentación, este era el diseño de nuestro modelo de Lean Canvas, ¿cierto? Dividido en 9 partes y ustedes ven que hay unos números detrás de cada uno de esos bloques, ¿vale? Esos números son la recomendación del autor para la construcción del modelo de negocio. Entonces, en este caso, el autor recomienda primero desarrollar el segmento de clientes, segundo, desarrollar el problema, tercero, desarrollar la propuesta de valor, cuarto, la solución y así sucesivamente. Y este capítulo nos vamos a concentrar en hablar del segmento de cliente. Tal vez es uno de los capítulos un poquitico más largos, pero se hace un poquitico más largo porque es necesario que ustedes entiendan muy bien el concepto, entiendan muy bien cómo se hace una segmentación o al menos los criterios que debemos tener en cuenta para hacer esa segmentación. De esa adecuada segmentación depende en gran éxito depende en gran medida el éxito que tengamos en nuestro negocio. Por lo tanto, este capítulo es muy interesante. Ok, ahora, cuando hablamos de segmento de cliente es importante tener en cuenta algo. Primero, miremos qué es la palabra segmento. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de segmento, hablamos de una parte, ¿cierto? Pero para que haya una parte, inicialmente debe haber un todo. Entonces, cuando yo hablo de un segmento de torta, yo me refiero a una parte de torta, pero para eso antes tiene que estar la torta. ¿Listo? Segmento es una parte de algo. Ahora, hablemos de la palabra cliente. ¿Qué será la palabra cliente? Entonces hay algunas personas que dicen, es la persona que compra un producto, ¿sí? Pero aquí entonces les hago una segunda pregunta. ¿Qué diferencia creen ustedes que existe entre cliente y usuario? Pensemos un momento en eso. Muchos podemos decir, sí, hay diferencia, pero a la hora que lo vamos a explicar, no lo sabemos explicar. Otros, por el contrario, dirán, cliente y usuario es lo mismo, ¿sí? Y para esto, les voy a colocar un ejemplo de esos ejemplos que yo llamo plastilina, que si no entendemos con este ejemplo, mejor dicho, no estamos en nada. Este ejemplo es para que diferenciemos precisamente lo que es un cliente y lo que es un usuario, porque muchas veces podemos tener ideas de negocio donde estos van a ser diferentes. Entonces, el ejemplo en el que vamos a pensar es el siguiente. El producto, pañales desechables para bebé. Pensemos un momento, ¿quién es el cliente y quién es el usuario? Entonces uno dice, pues usuario es el bebé que usa el pañal, ¿sí? Y es correcto. Y en este caso entonces el cliente sería el papá. Ahora, un cliente, ¿cómo lo defino? Como una persona que tiene la necesidad de un producto, tiene la capacidad de compra, la intención de compra y finalmente compra el producto, ¿sí? El usuario es el que finalmente lo usa. Ahora, si yo voy a la panadería de la esquina de mi casa y me compro un buñuelo y me como el buñuelo, ¿yo qué soy? ¿Cliente o usuario?
pues soy las dos a la vez. ¿Por qué? Porque estoy tomando la decisión de compra, tengo la capacidad de compra y yo me estoy comiendo el buñuelo, por lo tanto me vuelvo también usuaria. La mayoría de productos que nosotros adquirimos generalmente nos convertimos en clientes y usuarios a la vez, pero hay que empezar a tener esta relación o esta diferencia, perdón, de los dos conceptos, porque a veces tenemos ese tipo de negocios donde el cliente siempre va a ser uno y el usuario va a ser otro. Pensemos en otro ejemplo, comida para mascotas. El cliente siempre va a ser el dueño de la mascota y el usuario va a ser la mascota. ¿Qué sucede con esto? Que se vuelve un desafío mayor. ¿Por qué? Porque cuando tú diseñas las estrategias para llegar a ese cliente, para hacer que ese cliente te compre, pues tú le tienes que hablar a ese cliente. Uno nunca ve en publicidad o en la propaganda una propaganda que le hable al bebé, porque el bebé no tiene la capacidad, no tiene la intención, él no decide y él no va a comprar el producto. Por lo tanto, esas propagandas que nosotros vemos de pañales le hablan es a quién, a la mamá o al papá de ese bebé. Entonces, pero ¿qué pasa si yo entre muchas marcas determino comprar una de pañales y se la pongo a mi bebé y resulta que mi bebé se irritó? ¿Será que yo la vuelvo a comprar? No, ¿cierto? Lo mismo sucede con la comida de mascotas. ¿Será que si yo compro la comida de mascotas y esa comida le cayó mal a mi mascota, le dio vómito, le dio daño de estómago, ¿será que yo se la vuelvo a comprar? Probablemente no. Por lo tanto, ese tipo de negocios se convierten en un mayor desafío. ¿Por qué? Porque por un lado, yo debo hacer una estrategia para hacer que ese cliente me compre, pero por otro lado, debo garantizar un producto que satisfaga las necesidades de ese usuario. ¿Listo? Entonces, por eso de manera inicial es importante entender la diferencia de esos conceptos. ¿Por qué? Más adelante ustedes van a desarrollar su idea de negocio y es posible que se encuentren con ideas o con productos o servicios que por un lado el cliente sea uno y el usuario sea otro. Entonces, hay que tener mayor cuidado en la estrategia cuando llegamos a cada uno de ellos. Ahora, ya teniendo en cuenta eso, en el modelo de negocio Lean Canvas, hay que empezar a definir cuáles son los tipos de clientes que más se acomodan a ese producto o servicio o a quien yo le quiero o le pretendo vender. Hay un error muy frecuente que sucede con los emprendedores y es que uno les pregunta, ¿y cuál es tu segmento de cliente? Y lo primero que le dicen a uno, todos, yo vendo agua. ¿Y cuál es tu segmento de cliente? Pues todos. ¿Por qué? Porque todo el mundo toma agua, ¿sí? Y pareciera de manera inicial algo sí, creíble, pero resulta que a la hora que tenemos un negocio no es así, porque es posible que yo venda un tarro de agua, pero no todo el mundo consume agua en tarro. Hay muchas personas que consumimos agua de la llave, hay otras personas que por cuestiones de economía consumen agua en bolsa, hay otras que consumen porrones de agua y sus necesidades y problemas son diferentes. Por lo tanto, si yo diseño y vendo una botella de agua, no, mi segmento no es todo el mundo. Yo tengo que empezar a decir, las botellas de agua, entonces mi segmento, por un lado, las tiendas y mini markets. Por otro lado, son las grandes superficies o los supermercados. Por otro lado, personas, deportistas, y empiezo a hacer o a definir una serie de criterios para poder empezar a armar grupos de personas que estarían más interesadas en mi producto. ¿Qué sucede cuando yo digo todo el mundo? Que es tan amplio el abanico que se me dificulta crear estrategias para llegar a esas personas y hacer que ellas me compren. Yo les coloco generalmente en clase un ejemplo muy tonto, pero que realmente hace relación a la importancia de definir el segmento de cliente. Y es, digamos que en esta época de cuarentena tengo mucha hambre, ¿cierto? Entonces yo digo, no tengo nada que comer, pues voy a salir a cazar un pájaro. ¿Ok? Y entonces me compro una metralleta y compro munición y salgo como loca a disparar porque para mí todos sirven, ¿cierto? Y entonces, y por allá de pronto, pum, cayó una torcaza. Y entonces yo cojo la torcaza y digo, y me la comí. Digo, no, pues esto estaba muy pequeñito, esto como que no me llenó. Entonces me toca volver a salir y dispare, y pum, por allá
Desafortunadamente había un gatico en un árbol y entonces cayó el gatico y dijo, miércoles, no, yo no necesitaba gato, yo necesitaba un ave, ¿sí o no? Pues no, tampoco me sirvió. Y tengo que salir una tercera vez y y de pronto por allá cayó una paloma. Y entonces ya vengo y me como la paloma y digo, no, la función de la paloma sí era la adecuada. Si yo de manera inicial identifico que el segmento o es eso que yo estoy buscando son palomas, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Donde cuando yo sé que son palomas y conozco las características, conozco dónde se hacen, en qué lugares viven, pues posiblemente lo que yo hago es irme para la plaza de San Francisco o alguna donde haya muchas palomas, compro 500 pesos de maíz, lo pongo allí y con una red atrapo no una, sino 5 o 10 o 20 palomas a la vez. Eso es la estrategia de mercadeo que yo debo saber muy bien, identificar mi segmento de cliente para maximizar mis recursos. Yo no podría salir a tocar las puertas de todas las casas para vender un producto. Yo debo saber dónde se concentra la mayor parte de personas interesadas en ese producto. De eso se trata la segmentación. Ahora, muchos se preguntarán, pero venga, ¿yo cómo hago para segmentar? Entonces, a continuación vamos a ver unos criterios que son los más importantes, aunque ahora hay diferentes tipos de criterios. Aquí vamos a hablar más de criterios sociodemográficos, pero hay criterios conductuales, hay criterios psicográficos y todos esos criterios se convierten en algo muy importante para segmentar un cliente. Cuando nosotros hablamos de un cliente, cuando tenemos una idea de negocio, nosotros tenemos la posibilidad de vender en dos enfoques. O yo le vendo a clientes que son personas o yo le vendo a clientes que son empresas, ¿sí? Y ya de antemano tienen criterios de segmentación totalmente diferentes. Entonces, cuando yo empiezo a hablar de persona y empezamos a pensar un poco en cómo puedo clasificar yo las personas, cuando estamos en un ambiente de formación, yo podría clasificar las personas, yo podría decir, venga, aquí háganse los de camisa roja, aquí los de camisa negra, allá los de camisa blanca, y eso sería un criterio para segmentar. Recuerden que segmentar es dividir un total, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de negocio, uno de los primeros criterios que debemos tener en cuenta y que realmente aplica para la gran mayoría de productos o servicios es la edad, ¿sí? Las edades son totalmente importantes y relevantes. ¿Por qué? Porque la necesidad, por ejemplo, de un niño o de un adolescente o los problemas que tiene un adolescente no son los mismos problemas que tiene un adulto de 35 años a los problemas que tiene un adulto mayor, ¿sí? Sus necesidades, desafíos, formas de vida, estilos de vida, comportamientos son totalmente diferentes y la edad es la que me marca esa diferencia y la que me marca esas necesidades. Entonces es bastante importante que tengamos en cuenta la edad cuando definimos un segmento de cliente. Ahora, podemos hablar también de género. Yo puedo tener productos, y cuando hablamos de género, perdón, hablamos de género o masculino o femenino, ¿cierto? Yo puedo tener productos donde la gran mayoría de clientes son mujeres. Ejemplo, yo vendo maquillaje. ¿Quiénes son las que más gastan en maquillaje? Generalmente las mujeres. Ahora, es vital que ustedes entiendan que hablar de segmento de cliente no significa discriminar otros segmentos. O siendo más clara, cuando yo hablo de segmento es pensar en dónde se concentran más las personas dispuestas a comprar este producto. Si yo, por ejemplo, monto un negocio de ropa urbana, y cuando yo hablo de urbana es de ropa joven, de ropa descomplicada, entonces yo pensaría que si yo defino la edad, yo digo, bueno, los clientes de este establecimiento generalmente estarían entre 15 y 25 años, ¿ok? No significa que si a mi establecimiento llega una persona de 50 años
a quererse comprar un jean con rotos, a quererse comprar una blusa moderna o urbana, yo le voy a decir, ay no, como usted se ve como muy viejo, se ve como de 50, yo no le voy a vender. No, pero si hablamos de dónde se concentra más la gente que usa ese tipo de ropa, pues yo voy a poder definir que son personas entre 15 y 25 años. ¿O será que la mayoría de gente de 50 usa ropa urbana? No, entonces de eso se trata la segmentación. ¿Listo? Cuando nos referimos a edad. Cuando nos referimos a género, lo que decíamos ahora, hay productos que están más concentrados o más dirigidos a cierto género. Nuevamente, no significa que no haya hombres que se maquillen. Claro, hay hombres que se maquillen y de hecho la industria de la belleza ha ido escalando un poquitico en eso y ahorita uno ya ve hombres que se utilizan algún tipo de protector facial con base y utilizan polvos faciales. Sí, es un segmento de cliente tal vez muy pequeño, pero lo hay. Y es posible que alguna de esas ideas de negocio que pueda surgir sería desarrollo de maquillaje especial para hombres, pero miren que ahí yo ya empiezo a identificar un género para poder dirigir esa idea de negocio. Otro de los factores importantes que hace mucha precisión o me demarca las ideas de negocio es el estrato socioeconómico. Nosotros en Colombia estamos clasificados en estrato desde el 1 hasta el estrato 6, ¿sí? Y las necesidades y problemas del estrato 1 y 2 no son las mismas que las del 3 y 4 y no son las mismas que las del 5 y 6. Por lo tanto, a la hora de adquirir un producto, el estrato es fundamental. Aún cuando haya productos que todo el mundo, entre comillas, tenga. Ejemplo, cuando hablamos de unas zapatillas Converse, ¿sí? Entonces, vámonos a estrato 1 y 2. ¿Cuánto es lo máximo que puede invertir una persona en estrato 1 y 2 para comprarse unas zapatillas Converse? Porque generalmente estos estratos no tienen la capacidad económica para comprarse unas originales. Ah, pero yo sí me puedo comprar unas que son réplica o que son chiviadas y lo máximo que le invierto a eso son 30,000 pesos. Y para eso me voy al centro de Cali, ¿cierto? Hablemos de estratos 3 y 4. Tengo ganas de comprarme los Converse. ¿Cuánto es lo máximo que yo puedo destinar para comprarme esas zapatillas? Posiblemente ya no hablamos de 30,000, ya allí yo tengo capacidad de pronto hasta 70,000 pesos de comprarme esas zapatillas Converse. Nuevamente ahí sí puede ser que vaya a adquirirlas en el centro o en establecimientos un poquitico más cercanos a mi vivienda o puede ser algo más organizados. Pero cuando yo hablo de personas o estratos 5 y 6, pues son personas que tienen mayor capacidad y es posible que no le interese comprarse ni las de 30,000 ni las de 70,000, sino que tiene la posibilidad de comprarse las originales que valen 200 o 300,000 pesos. Entonces, aquí puede ser que un producto lo tengan todos, pero el estrato socioeconómico me definió el precio en el que lo compro y en dónde lo compro. Entonces, ese estrato 5 y 6 posiblemente no se va para el centro, posiblemente se va para Unicentro, para Chipichapo, para algún centro comercial donde lo consiga. Entonces, el estrato sí me define mucho dónde y cómo y qué productos compro. Ahora, el hecho de que una persona tenga capacidad de pago no significa que adquiera productos que generalmente adquiere el estrato 1, 2, 3 o 4. ¿Ok? Entonces, tengamos muy en cuenta eso. Cuarto criterio, ubicación geográfica. La ubicación geográfica hace relación o a las zonas donde vivimos, puede ser dentro de una misma ciudad, puede ser relacionado si estoy en la parte rural o en la parte urbana, puede hacer relación a la ciudad como tal. Entonces, por ejemplo, si pensamos en vender ruanas, ¿dónde será que vendemos más ruanas? ¿En Cartagena o en Pasto? Pues inmediatamente uno dice, pues lógico, en Pasto. ¿Por qué? Ah, porque la ubicación geográfica, por ser un clima donde hace frío, pues yo tengo más posibilidades de venderlas allí. No significa que por allá en Cartagena alguien no me pueda comprar una ruana, pero no para usarla en esa ubicación geográfica, sino porque posiblemente se va para Boyacá o se va para algún sitio donde va a hacer frío. ¿Sí? Pero la ubicación, como les digo, me determina muchas veces la adquisición de productos o servicios. Y así podemos ir encontrando N criterios. Ahora, ¿yo cómo sé cuántos criterios tengo que aplicar para poder segmentar mi cliente? Y aquí sí
no hay limitante. De hecho, entre más criterios tenga yo para poder entender no solamente el comportamiento, sino la clasificación de mi cliente, mucho mejor. Yo no podría decirles cuántos criterios hay, porque hay N criterios, hay infinitos criterios para poder segmentar un cliente. Miren, si yo les digo, venga, voy a vender ropa para enanos, pues ¿cuál sería el primer criterio allí? Posiblemente el primer criterio es la estatura. Entonces yo digo, voy a vender ropa para personas que midan hasta 1,40. ¿Sí? Entonces la estatura, pero posiblemente la estatura no es un criterio para si yo voy a vender celulares o si voy a vender un electrodoméstico o si voy a vender otro tipo de producto. Entonces el criterio depende del producto o servicio que yo voy a vender, ¿ok? Y así como les decía, hay infinidad de criterios. Yo puedo pensar en estado civil, yo puedo crear un producto o un servicio. Ahorita, por ejemplo, con las páginas de internet, hay páginas especializadas donde tú te puedes meter a contactar, a conocer una pareja y no importa qué estado civil tengas, pero hay otras páginas que son especializadas donde solamente se vinculan personas separadas, viudas o divorciadas. Entonces el estado civil se vuelve un criterio fundamental allí. Hablemos de profesiones, luego niveles de escolaridad, etcétera, ¿sí? A veces también pensamos en condiciones de salud. Si yo creo o pienso vender postres que no son endulzados con azúcar, sino con stevia, es posible que el segmento de clientes sean personas diabéticas, hipoglicémicas o en estilos de vida, personas fitness que sí le hacen mucho más control al consumo de calorías y demás. Entonces, criterios vamos a poder determinar todos los que nosotros queramos. Ahora, entre más criterios tengamos, pues como les decía, mucho mejor, porque eso no solamente nos ayuda a plantear mejores estrategias, sino a definir muy bien ese segmento de cliente y así saber dónde lo encuentro para llegar más eficientemente a él. Ahorita vamos a ir viendo un ejemplo de cómo quedaría esto inicialmente desarrollado en el Lean Canvas. Por otro lado, de manera rápida podemos tener clientes empresas y entonces yo puedo decir, venga, yo presto servicios eléctricos, de mantenimiento eléctrico. ¿Y a quién le vas a vender? A todas. ¿A todas las empresas? ¿Cuántas empresas hay en el mundo? Ah, no, en el mundo no. En Cali, ok, ¿cuántas empresas hay en Cali? Hay millones de empresas. ¿Y será que tú vas a atender millones de empresas en Cali? No. Entonces empezamos no solamente a tener en cuenta ubicación geográfica, porque yo puedo decir, no, pues en Cali, pero en el sector de Acopiyumbo. Ay, pero en Acopiyumbo hay un resto de empresas, ¿cierto? Y entonces igual sigue siendo muy macro, muy amplio ese segmento y eso no me permite concentrar los esfuerzos que tengamos. Ahora, sobre todo porque tenemos que ser muy estratégicos, porque cuando generalmente vamos a montar un negocio, lo que menos tenemos es dinero. Y entonces esos esfuerzos que hagamos deben ser lo que nos dé frutos para poder empezar a generar un flujo de ingresos, porque si yo lo poco que tengo lo voy a invertir a la loca, a tirarlo como al techo, pues posiblemente lo que vamos a terminar es perdiendo el interés y generando pérdidas en nuestra idea inicial. Otro de los criterios importantes que se debe considerar es la actividad económica. Entonces, algunos hemos escuchado que en Colombia estamos divididos en sectores económicos. Entonces existe un sector primario, secundario, terciario, ¿cierto? Cuando hablamos del sector primario estamos hablando del sector agro. Aquí están concentradas todas las empresas que hagan cultivos, o todos los negocios que hagan cultivos, que hagan cría de animales, no importa qué cría de qué tipo de animal, o que hagan explotación de minas y canteras. Ejemplo, miren, si yo voy a vender abonos para la tierra, ¿será que yo me voy para los almacenes del centro? ¿Será que yo me voy para las funerarias? No, yo tengo que ir a dónde, tener en cuenta precisamente el sector, qué empresas, a las personas que cultiven, posiblemente les sirva mi abono, a las personas que tengan ganado o creen algún tipo de animal que se alimente de la tierra, posiblemente necesiten abono. Entonces miren que la actividad económica se vuelve un criterio fundamental para poder clasificar las empresas. Luego viene el sector industrial o el sector secundario de la economía. Cuando hablamos de industria, inmediatamente
es posible que nos refiramos o tengamos claridad de que la industria es la que procesa algo, es la que transforma una materia prima inicial y sale un producto completamente nuevo. Entonces, la mayoría de cosas que nosotros tenemos eh, a disposición en nuestras casas y demás, pues viene del sector industrial, la ropa que tenemos puesta, la silla, el computador, todo lo que vemos en general viene del sector industrial. ¿Por qué? Porque ha tenido un proceso y se ha creado un producto nuevo. Esta blusa no se creó nueva. ¿Cuál fue el proceso? La materia prima, que es la tela, hay que cortarla, hay que coserla, hay que ponerle los botones, los herrajes y al final sale ese producto completamente nuevo. Entonces, todos los negocios que hagan algún tipo de proceso estarían dentro del sector industrial. Ahora, es vital que ustedes también reconozcan que no, por el solo hecho de yo decir el sector industrial, ya hice la segmentación. No, porque dentro del sector industrial hay muchos subsectores. Yo puedo encontrar el subsector de alimentos, el subsector de marroquinería, el subsector de instrumentos musicales. O sea, hay diferentes cosas y yo cuando digo industrial, pues ya con eso definí a dónde me voy a ir. No, hay que empezar a clasificar y subclasificar hasta donde más podamos. Hay un tercer sector que se llama comercio y servicios. Y muchos de nosotros no sabemos cuál es la diferencia entre comercio y servicios o entre comercializar y servir. Y la mayor diferencia está en la tangibilidad de lo que hago. Cuando yo hablo de comercializar yo no, digamos, no siembro nada, no crío ningún animal, ¿sí? Cuando yo hablo de comercio simplemente me refiero a compro jeans ya hechos, no los hago, y los traigo aquí y los revendo. Eso es comercializar, pero la diferencia es que tiene que haber un producto tangible de por medio. Cuando yo hablo de servicios, tampoco estoy produciendo nada, simplemente intermedia ¿qué? Algo intangible. Por eso cuando hablamos del servicio de educación, hablamos de una intangibilidad, es decir, que hay una intermediación personal, pero es algo que no se puede coger. Yo no puedo llegar a un ambiente de formación y decir, venga, me metí la memoria USB y venga, les paso a todos la información y ya todos quedaron con la información. No, el servicio de educación precisamente es eso, que hay una entrega de algo que no se puede tocar, que no se puede palpar. Entonces es intangible. Esa es la gran diferencia entre comercializar y servir, ¿sí? Este es uno de los sectores más grandes en nuestra economía. Aquí entra una cantidad de elementos y de factores y que debemos, como les decía ahora, empezar a desagregar para poder identificar. Y hay otro nuevo sector que se creó, que es el sector de las TICs. Es un sector relativamente nuevo en Colombia. Aquí están o pertenecen todas las empresas que tengan que ver con desarrollo de aplicaciones, desarrollos de software, seguridad informática, BPO. Hay varias que tienen que ver con tecnología y estas antes pertenecían al sector de comercio y servicios, pero el gobierno se dio cuenta que son empresas que están jalonando el crecimiento de la economía y lo que hizo fue como extraerlas y crearles un nuevo sector y tratar de potencializar, porque si estas crecen, se va llevando a los otros sectores también y ayudan a crecer la economía. Entonces, existen esos 4 sectores. Cuando yo tengo una idea de negocio y les voy a vender a empresas, pues yo debo saber en cada uno de esos sectores dónde está ubicada. ¿Qué otros criterios podemos tener en cuenta a la hora de dirigirnos a una empresa? Pues definir si me voy a dirigir a empresas que son públicas o privadas. Yo puedo decir, venga, solamente voy a trabajar con empresas que apenas estén iniciando en el mercado, o voy a trabajar con empresas que tengan más de 10 años de trayectoria. Yo puedo definir, por ejemplo, con qué clientes han trabajado. Entonces, criterios, al igual que cuando segmento clientes, personas, pueden haber N criterios. Lo más importante es tratar de ser lo más específicos posible. Ahora, ¿cómo debería quedar cuando ustedes realicen su actividad y desarrollen este punto de segmento de cliente? Algo como esto. Primero decirles que cuando nosotros vamos a desarrollar el Lean Canvas, no echen carreta, porque si ustedes ponen aquí a decir, en el presente proyecto el segmento de clientes se refiere, ¡pum!, ya se le acabó el espacio. ¿Listo? Por eso aquí ustedes ven que es preciso y al grano, como se dice. Entonces, miren,
Segmento de cliente, mujeres. Yo ahí, ¿qué criterio estoy definiendo? Estoy definiendo el género, ¿cierto? Luego hablo entre 18 y 30 años. ¿Qué criterio es ese? Edad. Luego dice, con celulares de alta gama. Ah, yo ahí puedo, ese criterio puede ser uso tecnológico, ¿sí? Luego dice, estratos 5 y 6. ¿Qué estamos definiendo ahí? Estrato socioeconómico. Continúa, que viven inicialmente en la ciudad de Cali, ubicación geográfica. Con preferencia por compras en línea, gustos y preferencias, y luego de artículos de belleza, gustos y preferencias. Miren que en esas pequeñas líneas alcanzamos a definir 7 criterios diferentes para segmentar un cliente. Y si nos detenemos a leerlo un momento, nuevamente, vamos a identificar qué tipo de negocio es ese. Y si ustedes lo leen detenidamente, se van a dar cuenta que ese tipo de negocio es posiblemente una aplicación para vender artículos de belleza en línea. Entonces, eso es lo que nos debe llevar, que ese segmento de cliente nos permita hasta entender el negocio que estamos ofreciendo. Finalmente, entonces, ¿qué es lo que decimos del segmento de cliente? Que son grupos uniformes de clientes potenciales que tienen características y necesidades semejantes. ¿Qué quiere decir esto? No significa que se tengan que ver iguales. Todo depende de estos criterios. Yo podría presentarles a ustedes, por un lado, un hippie peludo, lleno de tatuajes, mal vestido, y al otro lado un ejecutivo bien vestido, con traje, pero posiblemente ambos tienen un gusto muy especial por los tatuajes, o de pronto a ambos les gusta la música rock. Entonces, no significa que si yo le voy a vender a todos los hippies o le voy a vender a todos los ejecutivos. Todo depende de la idea de negocio, ¿sí? De eso se trataba este capítulo. Espero haberle dado como un abrebocas a lo que es el segmento de cliente y a lo que ustedes van a desarrollar. Tengan en cuenta estos criterios básicos y sé que en su actividad les va a ir muy bien. Ya nos vemos en la próxima ocasión.